Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial. El Papa durante la Segunda Guerra Mundial fue Pío XII, Eugenio Pacelli, quien ocupó el papado desde el 2 de marzo de 1939 hasta su muerte el 9 de octubre de 1958. Su papel durante el conflicto ha sido objeto de intensos debates, con algunos considerándolo un defensor de la paz y un protector de los perseguidos, mientras que otros lo acusan de pasividad ante el nazismo y el Holocausto. A continuación, analizaremos en profundidad su trayectoria, su papel en la guerra y el impacto de sus acciones en el contexto global. Eugenio Pacelli nació el 2 de marzo de 1876 en Roma, en el seno de una familia aristocrática vinculada a la Iglesia. Desde joven, destacó en los estudios eclesiásticos y se especializó en derecho canónico y diplomacia. En 1901 ingresó en la Curia Romana y en 1917 fue nombrado nuncio apostólico en Baviera, Alemania, lo que marcó el inicio de su relación con la política alemana y con la Iglesia en ese país. En 1929, se convirtió en secretario de Estado del Vaticano bajo el Papa Pío XI, lo que le dio una gran influencia en la diplomacia vaticana. Durante su gestión, negoció el concordato con la Alemania nazi en 1933, con el objetivo de garantizar cierta autonomía a la Iglesia Católica en Alemania. En 1939, tras la muerte de Pío XI, fue elegido Papa y adoptó el nombre de Pío XII. El pontificado de Pío XII comenzó en un momento crítico. El 1 de septiembre de 1939, apenas 6 meses después de su elección, Alemania invadió Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Pío XII optó por una estrategia de neutralidad diplomática, con el argumento de que la Iglesia debía actuar como mediadora y no tomar partido en el conflicto. Sin embargo, esta postura ha sido interpretada de diversas maneras. A pesar de su neutralidad oficial, Pío XII tenía un conocimiento detallado de las atrocidades nazis desde el inicio de la guerra. Durante su tiempo como nuncio en Alemania, 1917 a 1929, había observado el auge del antisemitismo y las políticas autoritarias en el país. Como secretario de Estado del Vaticano, condenó el nazismo en la encíclica Mitbringender Sorg 1937, redactada por el Papa Pío XI, en la que denunciaba la persecución religiosa en Alemania. Sin embargo, durante la guerra, Pío XII evitó condenar públicamente a Hitler y al nazismo, argumentando que una condena abierta podría provocar represalias contra los católicos en territorios ocupados. A lo largo de la guerra, el Vaticano mantuvo contactos con los líderes aliados, en particular con Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill. El Papa intentó negociar una paz separada entre Alemania e Italia con los aliados, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. En 1942, tras recibir información sobre el exterminio sistemático de judíos, el Vaticano envió informes a los aliados, aunque sin realizar una condena pública contundente. Uno de los aspectos más controvertidos del pontificado de Pío XII es su reacción ante el Holocausto y la persecución de los judíos en Europa. En 1942, recibió informes sobre la solución final, el plan nazi para exterminar a los judíos. Aunque expresó su preocupación en privado, evitó una denuncia pública directa. En 1943, cuando los nazis comenzaron a deportar a los judíos de Roma a los campos de concentración, el Papa ordenó a monasterios, conventos y al propio Vaticano albergar a judíos refugiados, lo que permitió salvar a miles de personas. A pesar de estos esfuerzos, no condenó explícitamente el Holocausto, lo que ha llevado a algunos historiadores a criticar su silencio. Durante la guerra, el Vaticano actuó como intermediario diplomático, enviando mensajes entre gobiernos en conflicto y gestionando intercambios de prisioneros. También organizó ayuda humanitaria a los refugiados y estableció un sistema para facilitar el contacto entre familias separadas por la guerra.
En 1944, tras la liberación de Roma por los aliados, Pío XII intensificó sus esfuerzos para mitigar el sufrimiento de la población y reconstruir la Iglesia en Europa. Tras la guerra, el Papa Pío XII se convirtió en una de las figuras más influyentes de la posguerra, especialmente en la lucha contra la expansión del comunismo. En la encíclica Divini Redemptoris 1937, Pío XII condenó el comunismo como una ideología atea y opresora. Apoyó movimientos anticomunistas en Europa, incluyendo la democracia cristiana en Italia y Alemania. Excomulgó a los católicos que colaboraran con regímenes comunistas, lo que lo convirtió en una figura clave en la Guerra Fría. Durante su pontificado, el Vaticano fortaleció sus lazos con Estados Unidos, viendo en el país un aliado contra el comunismo. Apoyó la creación de la OTAN y respaldó el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. El papel de Pío XII en la Segunda Guerra Mundial ha sido ampliamente debatido. Defensores argumentan que salvó miles de vidas a través de la diplomacia y las operaciones encubiertas del Vaticano. Críticos sostienen que su silencio ante el Holocausto y el nazismo fue moralmente inaceptable. En 1999, el historiador John Cornwell publicó el libro El Papa de Hitler, en el que acusó a Pío XII de haber sido cómplice del nazismo por su pasividad. Sin embargo, otras investigaciones han mostrado que sí ayudó a refugiados y que su silencio pudo haber sido una estrategia para evitar represalias. En 2009, el Papa Benedicto XVI reconoció sus virtudes heroicas, abriendo el camino para su beatificación, pero el proceso sigue siendo polémico. El papel de Pío XII en la Segunda Guerra Mundial sigue siendo uno de los más debatidos en la historia de la Iglesia Católica. Su decisión de mantener la neutralidad diplomática tuvo consecuencias tanto positivas como negativas. Por un lado, su estrategia permitió al Vaticano proteger a miles de refugiados y mediar entre los bandos en conflicto. Por otro, su falta de una condena explícita al Holocausto ha generado fuertes críticas. Su legado sigue siendo un tema de estudio y discusión, y su beatificación aún genera divisiones dentro y fuera de la Iglesia. Lo que es indiscutible es que fue un pontificado marcado por uno de los periodos más oscuros de la historia moderna. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más videos sobre historia y religión. Nos vemos en el próximo video.